Hemos estado compartiendo acerca del temor, acerca del miedo, del límite del miedo, que no nos permite poder lograr en Dios lo que queremos lograr. Hablábamos que el miedo paraliza, que el miedo no hace que uno no pueda actuar en el momento que debe hacerlo ni de la forma que debe hacerlo. Que ese miedo viene de muchas experiencias que pudo pasar en el pasado, valga la redundancia. Que esa inseguridad o ese miedo, ese temor son producto de la falta de fe que puedo tener para lograr lo que Dios quiere que yo alcance, lo que Dios quiere que yo logre. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro producto del miedo, de otra causa del miedo en la vida del ser humano. Y de esto que vamos a hablar hoy nacen muchos problemas en la vida del ser humano. Causa estancamiento, causa frustración, causan que usted, querido amigo o amiga, pase los días, las horas, los años dando vueltas en el mismo lugar como el pueblo de Israel, sin saber para dónde va, sin tener claro el propósito de Dios para usted en su vida. Muchos hombres de Dios en su palabra lo vivieron, lo sintieron, y eso no les permitió lograr el propósito que Dios tenía para ellos. Quiero pedirles un favor. Vamos a ubicarnos todos en las sillas. Después vamos a hablar, después vamos a hacer todo lo que necesitemos, porque es que yo tengo un problema y es que a mí se me va la atención muy rápido. ¿Ya? El momento de hablar con Dios, el momento de estar con Dios, es un momento de concentración. ¿Tiene su Biblia en su mano? Muy bien. Entonces vaya con su Biblia al libro de Proverbios y va a buscar el capítulo número 24. Proverbios capítulo número 24. Proverbios está casi en la mitad de la Biblia, después del libro de los Salmos y antes del libro de Eclesiastés. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo número 24. Dice la Biblia en el versículo número 6: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Sí? ¿Lo leyó usted? Léalo de nuevo. Diga: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está. Mire lo que dice acá en esta versión: así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Hay otra versión de la Biblia que habla de la estrategia. Dice: con estrategia se gana la guerra. Quiero hablarle hoy de un límite que, si usted no rompe, le traerá estancamiento, le traerá frustración,
le traerá inconstancia en lo que usted hace y no le permitirá avanzar, no solamente en su vida secular, en su vida normal, diaria, sino en el propósito de Dios. Esto se llama, diga conmigo, la inseguridad. Dígalo de nuevo, diga la inseguridad. Pregúntele al que está a su lado, ¿eres inseguro? A mí a veces me dicen, ¿usted es inseguro? Yo no. ¿O sí? No sé. La inseguridad. Y la inseguridad es producto del miedo. Usted no se imagina lo importante, lo esencial que es en la vida impartirle seguridad a las personas desde que son niños. Porque la inseguridad parte de allí, del no puedes. ¿Qué tal que no? Es mejor que no hagas eso. ¿Qué tal que no puedas? El niño está aprendiendo a montar bicicleta y el papá le está diciendo atrás, no, ¿qué tal que se caiga? Pues se tiene que caer. Se tiene que caer, porque de esa manera va a aprender. ¿Qué niño cuando está aprendiendo a caminar no se tropieza y se cae? Todos. Tienen que aprender, de esa manera se aprende. ¿Quién no se equivoca en la vida? Todos los que estamos aquí nos hemos equivocado, muchas veces. El problema es cuando usted se equivoca siempre con el mismo error, cuando tropieza siempre con la misma piedra. Ahí hay un problema que hay que trabajar, hay un problema grave. Uno tiene que equivocarse en cosas diferentes, porque eso es lo que le permite a uno aprender. Saber que no puede hacerlo de la misma manera, sino que tiene que perfeccionar lo que hace. Pero la inseguridad causa que las personas se estanquen, que sean personas de doble ánimo. ¿Qué quiere decir de doble ánimo? Que son inconstantes. Hoy se levantan con toda la actitud, pero mañana no saben si realmente quieren levantarse. Eso es una persona de doble ánimo. Y mire, querido amigo, todo lo que uno quiere lograr en la vida, todo lo que usted quiera hacer, todo lo que usted quiera desarrollar, se desarrolla a base de algo que se llama el esfuerzo y la dedicación, la disciplina. Nada viene porque sí. Nada viene de la imaginación. Pero el problema de la inseguridad que viene a causa del temor es que esa inseguridad, querido amigo, hace que muchas veces, como dice el dicho, el que piensa pierde. Por eso la Biblia habla de algo que se llaman los consejeros. Mi abuelo decía sabiamente hace muchos años que el que no escucha consejos no llega viejo. Y esa inseguridad trae consigo la dificultad para tomar decisiones. Escúcheme aquí bien. Hogares que están aquí, levanten la mano los que son casados. Muy poquitos, muy poquitos. Yo pensé que había más casados en la iglesia. A ver, levántela otra vez. Pero levántela sin miedo, porque está ahí, mejor dicho. Muy bien. Muy seguro, sí. ¿Sabe por qué hogares fracasan? Porque el varón, que es la cabeza del hogar, sufre de algo que se llama inseguridad. A las mujeres, y me corrigen si no estoy dándole donde es en esta disertación, pero a las mujeres les gusta que les den seguridad. ¿Sí o no? No hay nada peor que una mujer preguntándole a un hombre: mi amor, ¿compramos el carro? Ay, a mí me da como miedo.
Mi amor, ¿qué tal esto para que tomemos de onces? ¿Y qué tal nos haga daño? ¿Sí o no? Y si no, ahí había un dicho hace años que decía bruto pero decidido, ¿sí o no? Hagámosle, metámonos de una, que eso Dios nos respalda. La mujer le gusta que el hombre le imprima seguridad, que le diga tranquilo. Mira, había algo que a mí me gustaba cuando yo era niño, mucho. Y era que en ocasiones mis padres, cuando yo era niño, nos mandaban en vacaciones, nos mandaban a viajar o nos mandaban a algún lugar y nos enviaban con mis tíos o bueno, con mis abuelos, qué sé yo. En especial mi tío, el papá de Javiercito, que nos quería mucho, siempre nos llevaba a todo lado, al cual le agradezco mucho. Y si me escucha, tío, muchas gracias por haberme llevado cuando era niño. Pero había algo particular, y era que cuando yo salía con mi papá o con mi mamá, pues eso me daba más seguridad que ir sin ellos, ¿cierto? Yo estaba más seguro. Sabía que si pasaba algo estaba mi papá y mi mamá que estaban respaldándome ahí atrás. Ellos tomaban decisiones que yo sabía que iban a hacer para mi bien. Y algo parecido pasa con Dios. Cuando usted sabe que va en el propósito de Dios, cuando usted sabe que va en la voluntad de Dios, usted camina seguro. Entonces no tiene dificultad para tomar decisiones porque usted va tranquilo, sabiendo que lo que está haciendo está dirigido por Dios. El problema es cuando usted hace las cosas fuera de la voluntad de Dios, porque ahí va inseguro. Ahí usted no sabe si está realmente caminando en el propósito de Dios o está caminando por fuera del propósito de Dios. Y esa inseguridad causa la necesidad de aprobaciones externas para que usted se sienta seguro de lo que está haciendo, de que los demás le digan, sí, muy bien, lo estás haciendo bien, para que usted pueda caminar con tranquilidad, con seguridad, para que pueda decidir. Y sabe una cosa, a veces la voluntad de Dios está muy en contra de la aprobación de los demás. A veces hacer la voluntad, o a veces no, casi siempre hacer la voluntad de Dios no te va a traer aprobación de los que están a tu alrededor, y eso causa inseguridad. Voy a pedirle que se acuerde mucho de este versículo que hemos leído, pero que coja su Biblia y vaya unas páginas más atrás al libro de Jueces, capítulo número 7. Jueces, capítulo número 7. La persona que mencionó a Sansón está un poquito lejos todavía. Muy bien. Jueces, capítulo número 7. Cuando lo tenga, diga amén. Jueces, lo encuentra usted después de... Uy, vamos bien, hace 8 días lo tenían claro, íbamos bien. Después de Josué y antes de... ¿De quién? De Ruth. Jueces, capítulo número 7. Un hombre llamado Gedeón, campesino, aquel que Dios llamaba esforzado y valiente sin serlo, lleno de temor y de inseguridad. Dios tenía que enseñarle que no necesitaba tener mucho para poder hacer lo que Dios lo iba a mandar a hacer, porque en las multitudes uno se siente seguro, ¿sí o no? Hace unos años íbamos nosotros viajando de Bogotá a Medellín por carretera, eso como en el año 98, 99. Y entonces íbamos llegando a un pueblo que se llama, o a un municipio, o lo que se llame, que se llama Cocorná.
Y eso era una zona roja en esa época, no sé ahora, pero en esa época era una zona roja bravísima. Entonces íbamos en carro, íbamos varias personas, yo estaba niño, íbamos tíos, mis abuelos, mis papás, íbamos todos así en caravana. Y llegando a Cocorná nos paró el ejército y nos dijo: no se puede avanzar porque aquí a 3-4 kilómetros hay un retén de la guerrilla. Y quemaron buses, hicieron varios, secuestraron gente. Entonces nos tocó orillar y quedarnos ahí en un hotel, pues, de carretera y dormir ahí. Qué noche tan amarga, de las noches más amargas que yo he pasado en mi vida. Toda la noche uno con esa zozobra escuchando los disparos de lejos. No, Dios mío, eso fue caótico ese día. Fuera de eso se fue la luz en el hotel para más piedra, ahora que me acuerdo. Y entonces mi papá nos dejó a mis hermanos y a mí en una habitación y él se fue a otra habitación con mi mamá. Y entonces nos decía: bueno, les apago la luz. Y uno: no, déjela prendida por si las moscas. Yo no tengo miedo, pero es mejor que la deje prendida y me dejé con mis hermanitos aquí. Y se fue la luz esa noche. Qué noche tan amarga. Como a las 5 de la mañana, ya uno sí, mejor dicho, con los ojos así abiertos porque no podemos dormir nada. Varias volquetas, y varias les estoy diciendo de más de 20 volquetas que también habían orillado ahí por el mismo tema. Como a las 5 de la mañana dijeron: no, tenemos que darle de una, vámonos, hacemos avanzada. Y al que nos encontremos le echamos esa volqueta por encima, pero hagámosle, porque si no aquí nos vamos a quedar. Y habían siempre hartas personas, yo calculo más o menos unas 150 personas ahí, todos en diferentes carros y demás. Y todos ahí: sí, es cierto, sí se puede. Las volquetas van adelante, que son los carros más grandes, y los otros van en la mitad, y unos buses que había que se hagan en la parte de atrás, como para que los carros pequeños vayan ahí en el centro protegidos. Y arrancaron esos manes y todos arrancaron detrás con tranquilidad y seguridad. Gracias a Dios no pasó nada, pusimos pasar derecho. Pero la multitud le da seguridad, ¿sí o no? Si esas volquetas no hubieran dicho eso, pues uno no se manda solo, porque uno dice: uy, no, pero ¿cómo así? O sea, yo tengo que ir allá enfrente. La multitud le da a uno seguridad. Cuando la masa dice vamos a hacerlo, pues uno se siente seguro porque todos están ahí en el mismo punto. El problema es cuando la multitud o la muchedumbre o la cantidad no te da o no te genera o no te garantiza la calidad. No por tener más vacas va a haber más leche, ¿sí o no? La cantidad no garantiza la calidad. Hay iglesias en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Bueno, no, sin ir tan lejos, vamos a Bogotá. No tengo nada en contra de ellos, están predicando la palabra de Dios. Pero hay iglesias en Bogotá donde hay miles de personas. Tienen 10, 15 servicios en un domingo o en un fin de semana, entre sábado y domingo. ¿Sabe cuál es el problema? Y se lo digo por conocimiento de causa. Y usted puede entrar a una iglesia de esas y como entra sale, porque nadie ni siquiera le dice buenos días. No se preocupan por saber usted de dónde viene, con qué problema viene, cómo pueden orar por usted. Usted entra y sale como uno más. Y nadie ni siquiera le pregunta a usted cómo se llama. Por eso es más chévere esto, las iglesias pequeñas. Estamos pendientes de su necesidad, lo conocemos, lo saludamos por su nombre, ¿sí o no? Puede comerse una empanadita, lo saludan, le preguntan a usted cómo está, le ayudan en su necesidad, lo corrigen cuando se equivoca. Eso es lo que uno necesita. Pero Dios te quiere enseñar hoy que aunque en la multitud de consejeros está la victoria, la multitud no necesariamente tienen que ser miles. Que Dios trabaja mejor en lo poco que en lo mucho. Y que Dios tiene que empezar a depurar muchas cosas en la vida del ser humano para poder impartirle algo que se llama la seguridad. Y eso es muy importante. Escúcheme, hombre que está aquí,
jovencito que está aquí, jovencita y mujer, usted no se imagina la cantidad de bendiciones que puede perder el ser humano por la inseguridad, por el doble ánimo, por la inconstancia, por la falta y la dificultad para tomar decisiones en su vida, por no tener la capacidad de decir voy a hacerlo y tomar la decisión de caminar en el propósito de Dios. Por eso, fíjese en lo que dice el versículo número 1 del capítulo número 7 de Jueces. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, versículo número 1 del capítulo 7, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot. Y él tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Versículo número 2. Y el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces aquí hay un panorama. La Biblia dice que Gedeón se levanta y se va al lado de la fuente. ¿Ya? Levantarse es una condición de tomar decisiones. Levantarse es una condición de cambio total, de poder sentirse incómodo en la manera como uno está y saber que tiene que cambiar. Si usted no siente incomodidad en la manera que vive, no puede cambiar, porque se siente en una zona de confort, se siente en una zona de costumbre. Para poder levantarse hay que cambiar de actitud, hay que cambiar de posición. Y en este instante él se va al lado de la fuente, y la fuente traduce agua, y el agua en la Biblia está relacionada directamente con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Tiene que ir a la fuente para que venga la inspiración de Dios, para que venga la voz de Dios. A mí me sorprende ver cómo muchas personas dicen: es que a mí Dios nunca me habla, pero tampoco oran jamás. ¿Cómo Dios te va a hablar si nunca abres la Biblia? ¿De qué manera te va a hablar Dios si jamás cierras tus ojos para darle ni siquiera gracias por el día que amanece? ¿Cómo te va a hablar Dios si lo único que tienes para decir todos los días es: Señor, lo mismo que te dije ayer te lo digo hoy, amén? Tienes que levantarte en otra actitud. Tienes que todos los días, apenas abres tus ojos, decirle: Señor, gracias por este día, lo consagro en tus manos, declaro que todo aquello que haga hoy va a prosperar, que las cosas que no me salgan bien, Señor, tendré que aprender de ellas y saber, Padre, que cada día trae su propio afán, que así como estuviste con mis antepasados, vas a estar conmigo. Pero usted se levanta y la primera palabra que sale de su boca es: otra vez se me hizo tarde, despertador que no suena, y corra. Entonces tuvo que levantarse, se para al lado de la fuente y viene la palabra de Dios y le dice Dios a Gedeón, empieza a trabajar en su inseguridad, producto del miedo que sentía, y le dice: mira, Gedeón, este pueblo que tienes contigo es muchísimo para que yo te entregue los madianitas en tu mano. Tienes que depurar esto, tienes que empezar a decantar. Esto es un colador. El tema era que Gedeón tenía 32,000 hombres. ¿Cuántos? Eso es bastante, muchísimo. Pero al frente tenía un ejército madianita que estaba conformado por más de 150,000 hombres. Lo triplicaban. Y si le digo un poquito más, ¿qué podría sentir? Es que esto es como en un partido de fútbol. Cuando en un partido de fútbol están 11 contra 11 y al otro equipo le echan 1, entonces queda con 10. Y si está muy de malas, si le echan 2, queda con 9 frente a 11. ¿Sí o no?
y ya uno está en inferioridad numérica, y ya aquí la cosa se empieza a poner difícil. Entonces usted tiene enfrente un ejército de 150,000 hombres y usted tiene apenas 30,000, ya ahí está en déficit. Pero mire, vuelvo y le reitero, Dios hace más con menos, mucho con poco y todo de absolutamente nada. Dígame, por favor. Estaba en una inferioridad numérica brava. Yo de Gedeón también sentiría miedo. Gedeón estaba con todo su ejército, pero yo creo que ese hombre pasaba noches completas en un insomnio total, acomodándose para lado y lado, pensando de qué manera con 32,000 iba a vencer a 150,000. ¿Cómo les iba a entrar? ¿De qué manera lo iba a hacer? Pero como la estrategia no es humana, la estrategia viene de Dios. ¿Se acuerda lo que leyó usted en Proverbios ahorita hace un rato? Con ingenio se hace la guerra, con estrategia se hace la guerra. Pero la estrategia no es suya, la estrategia es de Dios. Cuando usted llega a emprender un nuevo rol, cuando usted llega a emprender un nuevo cargo, cuando usted tiene la oportunidad, Dios le conceda eso, de ser jefe, de dirigir gente, tiene que saber que la estrategia para poder llevar a sus equipos, para poder llevar a las personas que usted tiene la oportunidad de dirigir, o para poder llegar algún día a poder dirigir equipos, la estrategia se la da Dios, no la pone usted. Dios es el que le da el entendimiento, Dios es el que le da el ingenio, Dios es el que le da la creatividad. ¿Existe alguien más creativo que Dios, que creó todo el universo, todo lo que existe? ¿Existe alguien más creativo que Dios, que lo hizo usted a su imagen y semejanza? Que no hay otro como usted sobre la faz de la tierra. Dios hizo al ser humano tan perfecto que cada parte de su cuerpo está perfectamente diseñada. Perfectamente diseñada. El cuerpo humano es totalmente autónomo. Usted no tiene que levantarse todos los días a decirle: corazón, por favor empieza a bombear sangre que ya estoy como ahogado. No, lo hace automáticamente. Usted no tiene que estar todos los días recordándole al estómago que por favor digiera bien la comida. Eso no pasa, porque Dios lo hizo perfecto. Dios es un Dios creativo. Pero Dios se para enfrente de Gedeón y le dice: no te va a servir esa cantidad de personas. Y Gedeón, yo creo que se rascaba la cabeza y decía: pero ¿cómo es esto posible? Pero había una lucha aquí grande. Mire lo que dice el versículo número 3. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces Gedeón se para enfrente y les dice: los que tengan miedo, los que no quieran esto, los que estén, mejor dicho, que se orinan en los pantalones, les pido que por favor se devuelvan, madruguen y devuélvanse. Y de esos se devolvieron, ¿cuántos? 22,000. Se le fue más de la mitad del ejército, muertos de miedo. No los voy a juzgar, porque ahora en día hay un dicho muy popular, ¿no? Que uno dice: nosotros escuchamos, pero no juzgamos. No los vamos a juzgar, estaban muertos de miedo. Dijeron: no, yo no voy a ir a poner mi pellejo para que nos cojan, mejor dicho, de ropa de trabajo. Yo no voy a ir a exponerme a que me maten allá en ese lugar. Yo no quiero hacer eso. Yo mejor me devuelvo. Por eso la Biblia dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Ninguno. Este evangelio no es para muchos, es para machos y para machotes. Ayer tuvimos la oportunidad de bautizar 6 personas, 7 personas.
Y al final de los bautizos, ahorita les vamos a mostrar las fotos. Al final de los bautizos, reuní las personas que tuvieron la oportunidad de ser bautizadas y les dije: mire, el bautismo o el bautizo es una decisión, es un acto de obediencia a la palabra de Dios, y está muy bien. Pero el bautizo no es lo más importante. Muchos se bautizan, van a las aguas convencidos de que esa es la decisión que quieren tomar en ese momento, que quieren enterrar su pasado, levantarse en una persona nueva, y eso está muy bien, además que es bíblico. Pero lo más importante no es el acto en sí. ¿Sabe qué es lo más importante? Le dije yo aquí a los que se bautizaron ayer. ¿Qué es lo más importante? Sostenerse. Sostenerse. Eso sí es lo valioso. Muchas personas, sin irnos tan lejos, en esta iglesia han llegado a bautizarse y después de bautizarse volvieron atrás. No les va a servir de nada. El bautizo es como la decisión de casarse, es para toda la vida. Yo le estoy diciendo: Señor, yo hago un pacto contigo hoy de nunca más volver atrás. Por eso estoy enterrando mi viejo hombre para salir convertido en un nuevo hombre. Eso es lo más importante. El problema es que esos 22,000 estaban llenos de miedo. Estaban ahí con Gedeón, pero no estaban. Decían: hombre, ¿quién barraba con Gedeón dejarlo ahí solo? No, y es que no, imagínense, si yo me devuelvo y él no me ha dicho nada, no, mejor, no, yo aquí estoy, pero ay, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer. Qué decisión tan difícil, me siento inseguro. ¿Será que lo acompaño o no lo acompaño? ¿Qué hago? Y eso no sirve. Mire, una persona que, mejor dicho, póngame atención aquí. Usted tiene que estar donde está su corazón, para que me entienda. Nada de lo que se impone y se hace a la fuerza y a la imposición y a las malas y a la brava y a la obligación funciona. Las cosas no quedan igual cuando usted las hace por obligación. Lo que usted hace a la fuerza, lo que usted hace obligado, no lo hace de la misma manera que cuando lo hace porque le gusta, porque se siente motivado, porque se siente inspirado para hacerlo. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? No hay nada peor que levantarse usted cada domingo y decir: me toca ir a esa iglesia porque si no, ay Dios mío, mañana me está llamando el pastor a darme palo, ay, decirme que por qué no fui ayer, ay no, qué pereza, yo prefiero ir. Otra vez me toca ir, o si no mi esposa, ¿quién se la aguanta dándome el hora toda la semana? Que es que yo por qué no fui, que por eso me va mal, que por eso no tengo, que por eso no hago, ay no, qué pereza. Me toca ir. ¿Sí o no? Y llegan a la iglesia con una cara de limón, mejor dicho, como si le hubieran exprimido ahí un limón así crudo y ácido en toda la boca. Aplauda y hacen: otra vez este man, otra vez lo mismo. No, mire, uno tiene que estar donde está su corazón, porque lo que para ustedes carga no es bendición. Usted tiene que estar donde se siente libre, donde se siente tranquilo, donde se siente feliz. Por eso esos 22,000 no le servían, porque los manes no estaban para apoyarlo, estaban solamente de boca, de labios para afuera, pero de labios para adentro no estaban con él. Mientras Gedeón los reunía y hablaba y les decía: tranquilos, Dios está con nosotros, vamos a vencer a esos madianitas, no se preocupen, Dios nos va a dar la estrategia. Esos 22,000 estaban diciéndole atrás: no, hermanito, eso es pura paja, no, eso no va a pasar. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que me escucha en este día, recíbame este consejo que le voy a dar. Recíbamelo, porque se lo estoy dando de parte de Dios. Rodéese de personas que le sumen en la vida, no se rodee de personas que le resten. No hay nada peor en la vida que usted rodearse de personas que todo el tiempo le estén hablando mal. Que usted les diga: ¿y cómo te ha ido? Ahí más o menos. No, es que esta situación del país está muy brava.
Es que no hay plata para nada. Además ese presidente, y además el gobierno, y además el jefe que tenemos que me dice, y además esta empresa que mejor dicho, no, Dios mío. No, y va a llover fuera de eso, mire, no, yo sí decía que no, mejor dicho. Y no, y paraguas, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde flores si no hay jardín? ¿Cómo va a sacar paraguas si es que no tengo ni para, mejor dicho, el almuerzo de hoy? A propósito, ¿no tiene que me preste ahí para almorzar? No, o sea, ¿sí ha visto esas personas o solamente me ha tocado a mí? Que en cualquier reunión están así, están diciendo, y los ve uno allá, mejor dicho, sonrientes y aplaudiendo, y cuando salen de la iglesia empiezan, no, pero esos también soñadores, dice que va a pasar, dice que vamos a hacer, dice que inspirados para inspirar. ¿A quién vamos a inspirar? Es que inspirados para inspirar. Ay. Pilas con esas personas. Mire, una persona que le habla a usted mal de todo el mundo es una persona que está a 2 rayitas de blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas personas. Y esos 22,000 estaban, pero no estaban. Se contaban en número, pero no se contaban en actitud para ir a donde Dios quería llevarlos. Entonces ahora ya no tiene 32,000, tiene 10,000. Y tiene enfrente un ejército de 150,000. Pobre Gedeón. Dios lo estaba trabajando, pero mejor dicho, puliéndole ese temor, puliéndole la inseguridad, pero con un esmeril de esos, mejor dicho, más grandes que los que tenía mi tío en el montallantas, así, puliéndolo en forma. Mire lo que dice el versículo número 4. Y el Señor le dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, ay Dios mío, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces se llevó al pueblo a las aguas, y el Señor le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber agua. ¿Cuántos habían allá? 10,000. Y el Señor le mostró 9,700 personas. ¿Sí o no? Porque casi siempre 10,000 menos 300 ¿da cuánto? Casi siempre. Fíjese esto acá, por favor. Míreme acá un segundo porque tengo que soltar el micrófono. Míreme acá. Espero que se escuche. Una cosa es tomar el agua y otra cosa diferente es doblar las rodillas y lavar la cabeza. ¿Por qué esas personas no le servían a Gedeón? La Biblia dice: velen antes de orar, vigilen, porque hay un enemigo rodeando y rugiendo que quiere devorarlos. Usted puede estar de rodillas 8 horas diarias, orando todos los días, pero si usted no está velando, vigilando lo que pasa a su alrededor, es presa fácil para que caiga en el pecado. Solamente 300 hombres cogieron el agua en las manos y la bebían, pero con los ojos puestos alrededor, porque sabían que si clavaban la cabeza al agua, en cualquier momento el enemigo les podría llegar por detrás y los sacaba. Se llama estrategia. Prueba de supervivencia. La Biblia dice que cuando Nehemías reconstruyó nuevamente todo Jerusalén, decía: cada quien con una mano construía y en la otra tenía la espada en la mano. Nadie se quitaba su armadura excepto para bañarse. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que soltara la espada iban a ser presa fácil del enemigo.
Esas personas, esos 9.700 que clavaron la cabeza en el agua, no les servían porque eran personas que no tenían clara la estrategia para poder llegar a lo que Dios había planeado para Gedeón. Le reitero, rodéese de personas que le sumen, no que le resten. Rodéese de personas que copien la visión que usted tiene, a dónde quiere ir. Por eso hay sueños que usted no le puede contar a todo el mundo. Usted abre su boca para contar una visión, un sueño, y aquellas personas que clavan su cabeza en el agua son las que le están diciendo: ¿y de dónde va a sacar la plata? ¿Y cómo va a hacer? No pudo con esto y ahora sí va a poder con esto. Usted sí es iluso. Y quedaron solamente 300. El número 3 en la Biblia connota dos significados especiales. El número 3, número 1, es un número de revelación. Siempre que usted encuentra el número 3 en la Biblia, es cuando Dios quiere revelar, probar algo, dar algo de revelación. Trae una revelación. 3 días estuvo Jesús en el Hades. Al tercer año, siempre casi normalmente los reyes en la Biblia, al tercer año empezaba Dios a traer revelación. Pero el número 3 también es una señal de victoria, y lo vamos a ver. 300 hombres quedaron del ejército de Gedeón, pero eran 300 que estaban, mire, se lo voy a demostrar más adelante. Estaban para las que fuera, para lo que tocara hacer, incondicionalmente escogidos, seleccionados por Dios para la tarea que tenía. A Dios no le importa la cantidad, Dios trabaja en la calidad de las personas. Dios no trabaja en medio de las multitudes. Dese cuenta que aunque Jesús siempre lo seguía en las multitudes, siempre tenía que llevar a sus 12 apóstoles aparte. Siempre que quiso trabajar en alguien, lo apartó. Porque si Dios hubiese querido una multitud, no hubiesen sido 12 apóstoles, hubieran sido miles de apóstoles. Vaya por favor al versículo número 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Ya eso estaba depurado. Dios le dijo: los demás, los 9.700, despáchelos, dígales que se vayan, no te sirven. Trabaja solamente con estos 300. Mire, la Biblia no lo nombra, pero yo estoy seguro que Gedeón en más de un momento tuvo que voltearse y decirle: Señor, ¿de verdad con 300 nomás? Es que el ejército que tengo al frente son 150.000 hombres. Mire lo que va a pasar. Versículo 9. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, al campamento de Madián. Lo despertó de noche y le dijo: vaya al campamento. Mejor dicho, le estaba diciendo: vaya y métase en la boca del lobo. Tranquilo, que yo le voy a mostrar la manera en que le voy a entregar ese ejército en sus manos. El problema es que nosotros no creemos. ¿Sabe por qué sufre el ser humano de inseguridad? Porque no le cree a Dios. Porque Dios te dice en su palabra: te voy a rescatar. ¿Cuándo será? Te voy a bendecir. ¿Será? Porque Dios dice en su palabra: hijo mío eres tú. Pero no, si yo soy el hijo de Dios y ando así, no le creemos. No creemos en las bendiciones de Dios. Míreme acá. ¿Sabe qué?
Nos cuesta hasta diezmar y ofrendar porque no creemos que Dios nos pueda bendecir. Cada vez que usted va a depositar su diezmo, su ofrenda, como que la mano le tiembla y usted quiere como retenerla y aunque pueda estar haciendo una buena acción, ofrendando y diezmando, si usted no tiene una buena actitud, esa buena acción se puede ver anulada si usted no tiene la actitud correcta para hacerla. Porque mientras usted está soltando su ofrenda, su diezmo en el alfolí, está pensando, esa plata me sirve para tal cosa, no, yo es que dando plata acá y Dios mío, y debiendo esto y debiendo lo otro. Mientras usted piensa de esa manera, no le va a servir de nada. Usted es de los 22,000 y de los 9,700 que le sobraron a Gedeón, así, tal cual. Porque aunque su corazón, o bueno, mientras su actitud esté dando la ofrenda, el diezmo, su actitud, su corazón está totalmente lejos de creer que Dios lo puede bendecir. Y Dios le estaba demostrando a Gedeón que su miedo, su inseguridad ya habían quedado en las manos de Dios, y Dios lo había transformado en un hombre valiente y esforzado. Lo había transformado en un hombre fuerte, no físicamente, lo estaba transformando en un hombre fuerte de su mente, de su corazón, para hacer el propósito de Dios. Mire lo que pasó. Versículo número 10. Mire que lo que le estoy diciendo no estoy diciendo mentiras. Si tienes temor, si tienes ¿qué? ¿Por qué cree que Dios le dice a Gedeón en esa altura si tienes temor? Pues porque tiene miedo. ¿Por qué otra circunstancia le diría a Dios si tienes temor? Porque tenía miedo. Era un hombre que estaba repleto de temor y de inseguridad. Y la inseguridad mata. ¿Será que sí o será que no? ¿Será o no será? ¿Doy el salto o no lo doy? ¿Me animo o no me animo? Este año sí aprendo a manejar. Ay, pero verdad que no tengo carro, ¿no? ¿Y para qué? No, bueno, pero aprendamos que eso en algún momento. No, pero ¿y para qué voy a gastar plata si no tengo carro? Bueno, voy a averiguar. No, mejor no, ¿para qué averiguar y perder tiempo? La inseguridad mata. Una persona insegura es una persona que vive todo el tiempo en doble ánimo. Y sabe una cosa, querido amigo, la fe es el paso número 1 para vencer la inseguridad. Creer que Dios va a respaldar lo que tú haces cuando vas en la voluntad de Dios es el primer paso para vencer la inseguridad. Porque apenas tú tomas la acción, Dios empieza a ponerte todo alrededor, empieza a cuadrarlo todo, todo se te empieza a dar, todo empieza a quedar en su lugar, en su forma. Todo Dios lo empieza a cuadrar de una manera perfecta. Crea lo que le estoy diciendo, no me mire así, créame, de verdad, se lo estoy diciendo porque yo lo sé, lo puedo dar certeza total de lo que le estoy diciendo. Usted camina en fe y Dios respalda sus decisiones, porque usted está caminando con seguridad. Entonces Dios le dice a Gedeón: si tienes miedo, llévate a tu criado. Y efectivamente él se lo llevó. Versículo número 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Se metió a la boca del lobo. Allá estaban todos armados. Pero mire lo que pasó. No le estoy diciendo mentiras, mire. Y los madianitas y los amalecitas, hijos del oriente, mire lo que dice la Biblia: estaban tendidos en el valle como langostas en... Ay, pero lea conmigo, por favor. Dígalo con confianza. ¿En qué? ¿Eran poquitos? Sus camellos eran... Pero dígalo fuerte.
Me va a tocar hacer un cambio y que ustedes suban donde los niños y que los niños bajen aquí porque hacen mejor dicho más bulla. Sus camellos eran. Y el man con 300 personas. Hay un libro que le recomiendo que se lea, creo que una ya se lo había recomendado. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Tiene sentido lógico que Dios lo mande a usted a pelear con un ejército de 150,000 personas con 300? No tiene lógica. Pero Dios no se mueve en la lógica común de las personas. Dios no se mueve en lo obvio. No es obvio que usted vaya donde el médico y le diga: vuelva y examíneme porque yo creo en Dios y Dios me sanó, no tengo nada en mi organismo. No es obvio, porque ya después de que le han tomado 20 exámenes y en todos los 20 exámenes le sale el mismo tumor, la misma enfermedad, pues no es obvio. Pero usted está tomando un paso de fe donde Dios lo está respaldando. Es obvio que usted vaya y diga: mire, ¿sabe qué? He venido para que me den el crédito con el que voy a emprender mi negocio. Cuando usted está más reportado que mejor dicho. Lo tienen en todas las bases tachado. No es obvio. Pero usted está tomando un paso de fe porque Dios le dijo que lo va a bendecir para que pague sus deudas. Usted recibe su sueldo, un salario mínimo, o un poquito más, o un poquito menos. Y Dios le dice: es que con eso te voy a bendecir. Pues esto no me alcanza ni para. Es que con eso es que te voy a bendecir. Hay personas aquí en la iglesia que con un salario mínimo han tenido la bendición de comprar apartamentos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O los nombro aquí con nombre propio. A ver, dígame. Lo hago eso. Lo ha hecho. Dios lo ha hecho. ¿Y sabe por qué? Porque tomaron un paso y dijeron: lo voy a hacer. Y allá vio la multitud y tal vez empezó a decir: ay, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿A qué horas, Dios mío, me dejé convencer? Mire esto, multitudes innumerables. Versículo número 13. Pero Dios tenía algo preparado. Porque es que una cosa es lo que ven sus ojos físicos y otra cosa es lo que Dios quiere mostrarle a usted espiritualmente hoy. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. ¿Se acuerdan de los que trastornaban el mundo allá, los apóstoles? ¿Se acuerda de la influencia? ¿Se acuerda de inspirar a otros? Gedeón era un hombre que traía influencia. Versículo 14. Y su compañero le respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a las madianitas con todo el campamento. Esto se lo estaba diciendo un compañero madianita al otro madianita. Dios lo estaba utilizando para traer palabra de vida a Gedeón y decirle: convénzase, papito, que lo que está pasando es real, que Dios está contigo, y si Dios está contigo nadie va a poder contra ti. Convénzase, mijo, que con esos 300 usted va a vencer multitudes, porque va de la mano de Dios. Va de la mano de Dios. Y cuando Gedeón, versículo 15, oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Levantó sus manos y le dijo: Señor, perdóname. Perdona mi incredulidad. Perdóname porque yo mismo no creía. Tuve que esperar que estos impíos me dijeran lo que tú ya me habías dicho muchas veces. Así somos a veces. Tenemos que esperar a estrellarnos aquí con la verdad, aquí, tenerla aquí en la cara, para poder decir: sí, Señor, tú tenías razón. Sí, Señor, creo en ti. Adoró el nombre de Dios y vuelto al campamento de Israel dijo: levántense porque Dios nos ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos.
Y repartiendo los 300 hombres en ¿cuántos escuadrones? En 3 escuadrones. Si usted divide 300 en 3, le da casi siempre 100. Y los repartió en 3 escuadrones de 100. 3, victoria. 3, revelación. Dios le estaba revelando la victoria que le iba a dar en ese momento. Y los repartió en 3 escuadrones, cada uno de 100. Y en esos 3 escuadrones les dio a ellos, a todos, trompeta en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Casi que antorchas, para que me entienda. Versículo número 17, les dijo: mírenme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y con vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por el Señor y por Gedeón. Este Gedeón es otro totalmente diferente al que vimos en los primeros versículos. Una cosa es que Dios le esté hablando y usted esté totalmente inseguro a lo que va a hacer, y otra cosa es tener totalmente el respaldo de Dios y hablar desde la seguridad que Dios le está dando para poder dirigir a otros. Este hombre ya no es el mismo que está muerto de miedo. Es un hombre que ya está empoderado. Diga conmigo, empoderado. Diga conmigo, empoderado. Es un hombre que sabe que ya tiene la sartén por el mango. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Y les dice: mírenme a mí, mírenme. Tranquilos, no miren las circunstancias, no miren las multitudes, no miren lo innumerable. Ya ustedes superaron todas las pruebas. Ustedes no tenían miedo. Ustedes no bebieron el agua clavados allá entre la poceta. Ustedes son diferentes a todos los demás. Mírenme aquí. Yo les voy a decir lo que vamos a hacer, porque ya Dios me lo dijo. Era un hombre que estaba impartiendo una influencia sobre esos 300 hombres. Cada uno va a tener la trompeta en su mano y en la otra va a tener la antorcha. Cuando yo les diga, van a hacer sonar esas trompetas a lo que les marquen los pulmones. Y van a botar ese cántaro y lo van a romper y van a gritar: por el Señor y por Gedeón. ¿Entendido? Y todos le dijeron: entendido. Queda claro. Los dividió en los 3 escuadrones y los 3 se bajan de inmediato al lugar donde está el campamento de Madián. Perdóneme que me emocione, pero es que a mí sí me da mucha emoción esto, porque hay un trecho muy grande entre usted recibir una palabra de Dios y hay otro trecho muy grande entre usted apoderarse de esa palabra y saber que es para usted, que usted es el escogido de Dios, que usted es el elegido de Dios, que usted ha sido elegido para hacer influencia donde se mueve, en el lugar donde está. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo un poco más rápido porque el tiempo ha corrido. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, en el momento que hicieron cambio de guarda. ¿Sabe por qué en el momento que hacen cambio de guardia? Porque en el momento que hacen cambio de guardia la atención no es la misma. Apenas están haciendo cambio, las personas que están saliendo están cansadas y el que está entrando está como con la perecita de saber que tiene que recibir. Y dice: y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y tomaron en su mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. Versículo número 21. Y estuvieron ¿qué? Dígalo fuerte, con firmeza, por favor, Dios mío. Se lo suplico, por favor. Y tocaron y estuvieron ¿qué? Firmes. ¿Se da cuenta por qué era tan importante contar con personas que no tuvieran miedo? ¿Se da cuenta por qué era tan importante tocar o contar con personas que estuvieran velando, que no estuvieran allá clavadas mirando a ver qué pasaba alrededor, ni mirando qué pasaba con el vecino, ni allá, mejor dicho, sedientos, sino que estuvieran mirando lo que pasaba alrededor? En medio de tocar la trompeta y romper los cántaros y gritar, tenían que estar firmes, no podían retroceder un solo paso. Aquí es cuando hay un punto de algo que se llama el punto de no retorno. Entiéndame lo que quiero decirle. Pero hay momentos en la vida donde usted ya no puede echar para atrás. Hay instantes donde no tiene reversa
la bendición que Dios tiene para usted. Hay momentos donde no tiene reversa lo que usted ha querido avanzar del propósito de Dios, y Dios lo ha marcado de una manera tan especial que ir atrás no es una opción. Esos hombres tenían que estar ahí. Esto no es de fuerza, ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso, tranquilo. Fíjese esto, versículo número 22. Y esos insignificantes, esos, qué sé yo, no encuentro la palabra, invisibles, esos simples, esos, lo que usted se imagine, pues, 300 hombres, mire lo que dice. Trocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno de los madianitas contra su compañero en todo el campamento. Y ese ejército salió despavorido huyendo hasta Betzita. Y dice la Biblia, mire lo que dice, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose con Israel de Neftalí, Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. En el momento que empezaron a tocar las trompetas, a romper los cántaros, a estar firmes y diciendo aquí estamos de la mano de Dios, los madianitas empezaron a matarse entre ellos mismos, y los que quedaron salieron despavoridos huyendo, diciendo, mejor dicho, aquí nos consumieron, son mucho más que nosotros. No, no eran más que ellos, eran 300, pero con esos 300 Dios cambió la historia de todo Israel. Dios no necesita toda tu familia convertida, te necesita a ti. Dios no necesita toda tu empresa convertida, te necesita a ti dando influencia, testimonio donde estás. No necesita nada más. No necesitas tener 150 hombres y mujeres que conozcan de Dios en el lugar donde te mueves. Dios te necesita a ti para ser una influencia. Versículo 24, mire este Gedeón totalmente transformado. Gedeón también envió mensajeros, pasó de estar atemorizado a enviar mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, desciendan al encuentro de los madianitas, tómenlos todos los vados quiere decir las fuentes de agua. Y fue tan así, le voy a resumir los últimos versículos porque el tiempo ha corrido, que se fueron todos los mensajeros a ver. Y mataron 2 de los príncipes de Madián y le trajeron la cabeza a Gedeón y le dijeron, vérelos, aquí terminaron los madianitas. Usted puede decir, uy, tan cruel Dios. No. Es que hay un dicho vulgar, perdóneme la expresión, que dice, muerto el perro, muerta la chata. Allá le llevaron la cabeza de los madianitas, de los príncipes, y le dijeron, aquí están. Todos salieron esparcidos, muertos de miedo y temor, porque más es el que está con nosotros que el que está con los madianitas. Tú eres una influencia donde te muevas, pero Dios necesita trabajar en tu inseguridad. Tú te miras al espejo y dices, de verdad yo soy una influencia. No sé hablar, me da temor, soy gordo, calvo, hago unos chistes malísimos. Pero Dios no está fijado, no está poniendo sus ojos ni en tu físico, ni en lo alto ni en lo bajo, sino está poniendo tus ojos en tu corazón, en lo que necesita de ti. Mientras Gedeón miraba lo que veían sus ojos, confiado en esos 32,000 que lo rodeaban, Dios estaba mirando menos de la tercera parte de ese ejército. Un día Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado?
Los ojos de Samuel estaban empecinados en que si no era Saúl, nadie más podía ser el rey sobre Israel. Pero Dios tenía un hombre que ni era del tamaño de Saúl, ni tenía la fuerza física de Saúl, pero que tenía el poder de Dios para llevar ese pueblo a otro nivel. Y era David. No necesitas tener mucho. Necesitas vencer el miedo y la inseguridad con pasos de fe. Con pasos de fe. A mí me apasiona la historia de Gedeón. Pero ¿sabe por qué me apasiona? Porque pasó de ser un perfecto invisible a ser un hombre invencible de la mano de Dios. Pero hoy te tengo una mejor noticia. Ponga sus ojos aquí. Dios te dotó de lo mismo y mucho más de lo que le dio a Gedeón a ti. Tú estás llamado a influenciar. Tú que estás ahí. Tú estás llamado a influenciar. No necesitas mucho. Lo único que necesitas es creerle a Dios y caminar en fe en lo que Dios te está dando. Tienes que vencer la inseguridad para todo lo que hagas, en tu hogar, en tu trabajo, en tu estudio, en tu vida personal. Tienes que ser un hombre o una mujer que camine con la seguridad de saber que Dios está iluminando sus pasos. Por eso en este día es momento de vencer el límite de la inseguridad. Solamente tú sabes en qué punto estás luchando con la inseguridad. Hombres que están aquí luchando con inseguridad en su matrimonio, luchando con la inseguridad en su trabajo. Necesitas saber que no hay nada que merezca más la persona que duerme a tu lado, que tú le impartas la seguridad de saber que está con un hombre de Dios, que toma decisiones porque Dios se las ha revelado y está seguro totalmente que traen una bendición para su familia. Necesitas la seguridad de saber que si Dios te puso en un trabajo, en un empleo, es porque tú eres el escogido para estar ahí. Que así como Dios te abrió esa puerta, Él mismo te llevará de más a más y no permitirá que su santo vea corrupción. Que si Dios te abrió la puerta en una universidad, no fue para dejarte en vergüenza. Pero escúcheme aquí y míreme aquí, tampoco para que seas el más mediocre de todos. Si Dios te llevó y te abrió las puertas a un lugar, es para que seas el mejor en donde estás. Y Dios te llevará de más a más. Estás luchando con la inseguridad. Necesitas en este día entregar esa inseguridad en las manos de Dios. Si Dios te está dando visión, tienes que ponerle patines a esa visión, o si no se te va a quedar en una ilusión. Si Dios te está ampliando el panorama, te está dando visión periférica para poder ver de la manera que Él te quiere bendecir, necesitas aprender a luchar con esa inseguridad, con ese miedo, y decir: miedo, no cabes aquí. Aunque pueda estar que me tiemblan las piernas, yo voy a caminar en el propósito de Dios, porque si Dios me trajo hasta aquí, no me va a dejar botado en la mitad del camino. No, eso no va a pasar. Por eso, querido amigo, ponte de pie, por favor. Escuche esto. Dios es el que desbarata el consejo del maligno. No tengas temor. No divagues en lo que no ha pasado todavía. No desgastes tu energía mental
en asumir cosas que no han llegado. La inseguridad causa estrés de no saber qué va a pasar en la incertidumbre, pero mire, lo único que usted tiene claro en la incertidumbre es que Dios tiene el control de todas las cosas. No desgaste su mente en pensar algo que no ha pasado. Confíe en Dios, camine en su palabra y eche fuera todo temor. Si estás luchando con la inseguridad, levante sus manos en este día. Hay que romper el límite de la inseguridad en este día, aquí en este lugar, aquí en este momento. Esto no es apto para emocionalistas, por favor. Esto es para personas con convicción. La emoción se acaba, la emoción se agota, la convicción dura para siempre. Si estás convencido de que Dios es el que te llama, el que te capacita, el que te dota de lo que necesitas, esa convicción te va a llevar a cambiar la historia de tu familia, no con mucho, con lo que Dios necesita para cambiar la historia de los que te rodean. Levanta tus manos hacia Él y dile: Padre, gracias, Señor, en este día. Tu palabra es fiel, verdadera, Jesús. Tu palabra nunca miente, Señor, ni volverá vacía, porque tu palabra siempre cumple el efecto por el cual es enviada sobre tus hijos, Señor. Te pido, Padre, que en este día, Señor amado Jesús, tú traigas sobre este pueblo, Señor, Padre, un espíritu diferente como el que pusiste, Señor amado Jesús, sobre Josué, sobre Caleb. Señor, que hagas una obra perfecta en cada uno de sus corazones y mentes, Señor. Padre, no somos esclavos, Señor amado, de temores ni de inseguridades, porque tú nos llamaste, Señor amado Jesús, para cambiar la historia, para hacer influencia, Señor, en el lugar donde nosotros nos movemos. Señor, no importa, Padre Celestial, lo que yo piense, de la manera que yo, Señor, hable, diga, Padre Celestial, el carácter, la personalidad. Lo que importa, Señor amado, es que yo quiero ser un hombre, una mujer, Padre, que transforme, Señor amado, el lugar donde, Señor, se para, Señor, el lugar donde está. Señor, dame, Señor amado Jesús, la posibilidad de ser un José. Señor, yo quiero que todo lo que emprenda mis manos prospere. Señor, quita toda inseguridad, Padre Celestial. Señor, ayúdame, Señor, a entender que tu palabra, Señor amado, me ha llamado, Padre Celestial, para transformar. Señor, ayúdame a entender, Padre Celestial, que yo tengo el poder para vencer, que tú me diste el poder, Señor amado Jesús, para poder cambiar, Señor amado Jesús, Señor, maldiciones en bendiciones, Señor, que tú me diste, Señor amado, la fuerza necesaria para vencer, Padre Celestial, todo aquello que quiere enterrar mi vida, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, hoy cambias, Señor amado Jesús, Señor, preceptos, Señor, fortalezas, hábitos, Señor amado Jesús. Señor, Padre, cambia, Señor amado Jesús, toda inseguridad, Señor, Padre Celestial, en el motor que necesito, Padre Celestial, para ser, Señor amado Jesús, un nuevo hombre, una nueva mujer en ti. Vamos, levante sus